El asombroso mundo de las plantas, el motor que ha permitido y permite la existencia de la vida en la Tierra. En el día de hoy, mi persona, soy Jader Tobar, estudiante de la Universidad de Santo Tomás, en el programa de licenciatura en Biología, con énfasis en Educación Ambiental, sexto semestre. En el día de hoy voy a presentarles lo que es los grupos de plantas. Sabemos que la planta no existe un solo tipo de planta, sino que existen varias y están clasificadas en grupos. En primer lugar están las no vasculares, las vasculares sin semillas, las gimnospermas y las angiospermas. Antes de empezar con profundizar en cada grupo, voy a hacerle una descripción general de lo que es la alternancia de generaciones en las plantas, porque a medida que voy avanzando voy a ir explicando la alternancia de generaciones y dando un ejemplo en cada grupo. Entonces, en la alternancia de generaciones empieza por un esporofito diploide. Este esporofito tiene un esporangio. En el esporangio se produce un esporangio diploide. En el esporangio se produce la meiosis. Después de la meiosis, el esporangio produce esporas haploides. Recordemos que la alternancia de generaciones tiene dos etapas, uno diploide y uno haploide. Bueno, seguimos. Después de la meiosis se produce una espora haploide. La espora pasa por mitosis y se convierte en un gametofito. Los gametofitos o el gametofito pasa por mitosis y produce los gametos. Puede ser son esperma y óvulo. Estos gametos siguen siendo haploides. Entonces, después de la unión o con la unión de los gametos del óvulo y espermatozoide se va del óvulo o la ovocélula y el esperma se va a producir la fertilización, que va a dar como resultado un cigoto diploide. Recordemos que n más n es igual a 2n. Entonces el cigoto ya va a ser diploide. Pasa por meiosis, luego el cigoto pasa por meiosis y se produce un esporofito. Entonces, generalmente esta es la alternancia de generaciones de un esporofito. Seguimos. Aquí tengo un recuadro en el cual representan en cada uno de los grupos de plantas la generación gametofítica y la generación esporofítica. La generación gametofítica sabemos que es haploide y la esporofítica sabemos que es diploide. Entonces, en las briofitas o no vasculares, por ejemplo, los musgos, este viene siendo la fase gametofítica. Este es un gametofito, este es hembra, y esta es la parte esporofítica, que es donde se producen las esporas. En los helechos son monoicos, es decir, que los gametofitos se van a producir en un solo individuo. Entonces, esta parte aquí son los anteridios y esta parte acá son los arquegones, donde los anteridios van a producir esperma y van a espermas flagelados y van a nadar en un espacio de agua hacia el arquegonio para fecundarlo y producir un nuevo esporofito. Entonces tenemos la fase gametofítica y la fase esporofítica. En las gimnospermas, ahorita viene siendo las plantas vasculares sin semilla. En las gimnospermas, por ejemplo, bueno, aquí tenemos gametofito macho maduro y gametofito hembra maduro. Y la fase esporofítica se da en la formación de un nuevo pino, una semilla, la producción de semilla. Entonces, en las angiospermas, también igualmente un gametofito macho maduro y un gametofito hembra maduro. Y la fase esporofítica se da en la semilla que produce el árbol. Bueno, ahora entramos. Plantas no vasculares también son llamadas generalmente briofitas. Estas plantas fueron las primeras que colonizaron la Tierra. Y como su nombre lo indica, no vasculares carecen de medios especializados para transportar agua y nutrimentos orgánicos. Las no vasculares tienen estructuras parecidas a tallos, parecidas a hojas, parecidas a raíces, pero no, en realidad en vez de raíces tienen rizoides, en vez de tallos tienen taloides.
La clasificación de las briofitas. Entonces, empezamos por las ceratófilas. Son 100 especies que viven actualmente. Algunas viven en árboles, es decir, que son epifíticas. ¿Qué son epifíticas? Que viven en los árboles, obviamente, pero que no las parasitan. La mayor parte vive en áreas húmedas bien protegidas. Tenemos el esporofito y el gametofito. Entonces, aquí se puede ver, apreciar aquí en las ceratófilas, que esta parte aquí es el esporofito y esta parte aquí es el gametofito. Y que el esporofito se produce en la base del gametofito. Hepáticas. Existen 8000 especies vivas. Entonces, la mayor parte son terrestres, algunas son epifíticas, es decir, que viven en árboles, pero que no los parasitan. Otras son acuáticas, y se reproducen sexual y asexualmente. Una característica de las plantas briófitas es que la mayoría viven en áreas húmedas. ¿Por qué? Porque necesitan de una porción de agua para que el esperma flagelado pueda viajar hacia el arquegonio y fecundarlo o fertilizarlo. Entonces aquí podemos ver gametofitos masculinos de las hepáticas y gametofitos femeninos o hembras de las hepáticas. Aquí tienen los anteridios y acá tienen el arquegonio. Acá también los podemos ver de las hepáticas, gametofito macho maduro con anteridio, donde ahí se produce el esperma. Tenemos aquí el arquegonio, aquí en el gametofito hembra, donde se produce óvulos. Y bueno, esta sería la parte gametofílica, sería la parte sexual de la reproducción de las plantas hepáticas. Pero la parte asexual la podemos apreciar acá. Es decir, ¿qué pasa? Que una yema o brotes se desprenden de la planta. Esa yema lleva consigo células. Esas células se empiezan a dividir y producen una nueva planta. Los musgos. Existen 15.000 especies. La mayor parte se encuentran en lugares cubiertos, húmedos, en zonas templadas, en ciénagas, arroyuelos. Recordemos que las plantas briófitas necesitan lugares húmedos por lo general para que ese esperma flagelado pueda llegar al arquegonio. La alternancia de generaciones de una planta briófita, en este caso los musgos. Entonces, aquí tenemos el esporofito. Este es una especie de tallo. Tenemos la cápsula que se llama esporangio. Este esporangio, cuando el ambiente, el medio es propicio, suelta las esporas, pero antes en ese esporangio se produce la meiosis. Luego suelta las esporas o las libera, y esas esporas van a germinar y van a producir un gametofito macho maduro o un gametofito macho o un gametofito hembra. Este proceso se va dando por mitosis. Luego, aquí tenemos la representación de un gametofito macho. Aquí tenemos el anteridio, donde se produce, aquí tenemos la esperma. Aquí tenemos la representación del gametofito hembra, donde aquí tenemos el arquegonio y mira, aquí tenemos los óvulos. Entonces, estas plantas, estos musgos se pueden clasificar como dioicas, es decir, que en individuos separados se van a producir el esperma y los óvulos. Es decir, un gametofito macho produce esperma y un gametofito hembra produce arquegonio. Luego, con la unión del esperma y el óvulo, se va a producir la fertilización, lo que da lugar a un cigoto. Ese cigoto va a pasar por mitosis, se va a ir desarrollando hasta convertirse en un nuevo esporofito. El esporofito, como los óvulos están en los arquegonios y son los espermas los que viajan hacia el arquegonio, entonces ese esporofito va a crecer en el arquegonio, y el arquegonio está en las plantas, en los gametofitos hembra. Entonces, en el gametofito hembra es que va a crecer el arquegonio parasíticamente por un tiempo. Entonces, seguimos. Las plantas vasculares sin semilla. Como su nombre lo indica, son plantas con tejido vascular, es decir, que tienen xilema y floema. El xilema conduce agua y minerales y el floema transporta sacarosa y otros compuestos orgánicos. Aquí, en esta gráfica, podemos
diferenciar el xilema del floema. Tenemos que el xilema ya sabemos que conduce agua y minerales, y el floema que transporta sacarosa y otros compuestos orgánicos. El xilema, no hay paredes entre las células las cuales están muertas. Entonces, las células de las paredes del xilema están muertas. En cambio, las células del floema, paredes del floema, están vivas y permiten las perforaciones. Como estas células están muertas, están lignificadas. Es decir, que el xilema es un conducto mucho más cerrado, más resistente en sus paredes, que le ayuda a que no lo vayan a parasitar y a protegerse del medio exterior, de depredadores. Tenemos también que el xilema, como vemos, viaja en un solo sentido, transporta en un solo sentido el agua y los minerales. Pero el floema no, el floema en ambos sentidos, lo podemos ver en la gráfica de forma dinámica. Una característica evolutiva de las plantas vasculares sin semilla es que tienen cutícula y estomas. La cutícula protege a las células epidérmicas exteriores de la planta y evita que las células subyacentes y tejidos sufran desecación. Entonces vemos la cutícula y que protege a las células epidérmicas y a las subyacentes. Entonces esta cutícula le permite protegerse también igualmente de depredadores y de parásitos. Los estomas, otra característica evolutiva, proporciona el intercambio de gases y pérdida regulada de agua. Estos estomas son aberturas, orificios, por el cual al abrirse, por el cual se produce el intercambio gaseoso. En ese intercambio gaseoso se va a entrar dióxido de carbono y a salir el oxígeno. Y también cuando se cierran, podemos que se cierran cuando el ambiente está seco o caliente para evitar la desecación. Tenemos los musgos de trébol, 1150 especies vivas actuales. Entonces, la mayor parte vive en trópicos y subtrópicos, muchos son epifíticos. Este musgo de trébol se dice que es llamado erróneamente musgo de trébol ¿por qué? Porque se supone que los musgos son briófitas, son plantas no vasculares, y aquí están en la clasificación de los vasculares. Entonces, este musgo de trébol se dice que es un nombre inequívoco, pero aún así son plantas vasculares sin semilla. Por ejemplo, aquí tenemos el Lycopodium. El Lycopodium está conformado por los estrobilos, que contienen los esporangios. El esporangio tiene esporas. Las hojas, que son micrófilas, son pequeñas. Las ramas, tallo aéreo, un rizoma, que es un tallo horizontal, y las raíces. Ahora, las pteridófitas. Las pteridófitas, así son llamados los helechos. Existen 11.000 especies vivas. Abundan en regiones tropicales, calientes o humedales, pero también hay en lugares templados, rocosos, secos, y algunos se han adaptado a la vida acuática. Son monoicas. ¿Qué quiere decir que son monoicas? Que producen un gametofito sin tejido vascular que contiene el arquegonio y el anteridio en un mismo organismo, como habíamos dicho anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de helechos, de pteridófitas. Entonces tenemos el helecho de canela, que tiene esporas de fronda fértil, y la espora, aquí tiene el estrobilo, donde tiene el esporangio, donde tiene las esporas, y de fronda fértil, que son las hojas. Tiene un tallo corto. Tenemos otro ejemplo, que son el helecho de lengua de venado, que a diferencia de otras, la fronda son las hojas, están sin dividir, podemos ver. Contrario al helecho cabello de Venus, que las frondas sí están divididas y se dividen en foliolos, y también igualmente tienen un eje. La alternancia de generaciones de las plantas vasculares sin semilla.
Esta es de un musgo, de un helecho. Bueno, aquí el esporofito viene siendo un musgo. Las esporas, los esporangios, están debajo del foliolo. Del foliolo. Los esporangios se manifiestan o se localizan en racimos. La espora va a pasar por en el esporangio, va a pasar por meiosis y va a producir esporas. Las esporas germinan y van a producir un gametofito. El gametofito, recordemos que es monoico. ¿Qué quiere decir que es monoico? Que el anteridio y el arquegonio están en el mismo gametofito. Luego se produce la fertilización, va a producir un cigoto. El cigoto pasa por mitosis y produce un nuevo esporofito joven que se va a convertir en un esporofito con esporangios y características como la espora en su adultez.